Nueva administración de echar atrás la concesión que le hizo Biden de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Rolando Nápoles tiene las reacciones. Hola, sí, muchas gracias. Y el régimen cubano dice que no le sorprende esta decisión de la administración Trump de regresar a Cuba a la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Mientras tanto, crecen los temores, las preocupaciones entre familiares, activistas y exiliados cubanos de que ese régimen en represalia cancele o retrase el proceso de excarcelaciones hoy en el país. El régimen cubano sigue pataleando por segundo día consecutivo la decisión de la administración Trump de echar atrás la concesión de Biden de sacar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Después de calificar la arrogancia de Trump, el regresar a La Habana a esta lista negra, el designado dictador Miguel Díaz-Canel la catalogó ahora de desatino del emperador y llamó a políticos de Estados Unidos cínicos que lucran y mienten sin pudor con la política anticubana. Bueno, primero es entender lo que hizo el presidente Biden. Biden sacó a la dictadura castrista de los países que patrocinan el terrorismo, pero además canceló y anuló todas las medidas que había aprobado Trump en el 2017 aquí en el Teatro Artime en la pequeña Habana, que son las medidas que prohíben que aún habiendo una excepción al embargo, no puedes hacer ningún tipo de comercio con empresas controladas por el ejército castrista. Todo eso ha sido parte de lo que Trump en el primer día ha completamente revertido y ha vuelto a poner en vigor. Menos de una semana le duró al régimen su alegría por la concesión de Biden de sacar a Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo. Trump la revocó en una de sus primeras medidas tras jurar su nuevo mandato. Biden también había eliminado la lista negra de entidades de la dictadura cubana con las que Estados Unidos podía hacer negocio y transacciones financieras. Y había suspendido el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales norteamericanos al régimen por las propiedades confiscadas en la isla. Y esto se debe en gran parte, primero que todo, a la influencia del senador Marco Rubio, es decir, no solamente tener la posición, sino saber utilizarla, porque no era una de las cosas que estaba entre las órdenes que se iban a firmar el primer día, de las prioridades nacionales. El régimen cubano pertenece a la lista de estados que patrocinan el terrorismo, allí se debe quedar y solo estoy esperando que reinstalen las restricciones contra todas estas entidades que pertenecen a los militares en el gobierno en mi país y que se sientan sobre billones de dólares que le han robado al pueblo cubano. La rápida vuelta de Cuba a la lista negra de países que patrocinan el terrorismo pareció aumentar los temores de que el régimen cancele, suspende o retarde el proceso de excarcelaciones de presos que negoció con Biden y con el Vaticano. Organizaciones independientes de derechos humanos en la isla reportan que ya serían más de 150 los presos políticos excarcelados y una cifra mayor aún sin revelar oficialmente de presos comunes. Hasta el momento el régimen no ha hecho ninguna declaración pública de si el regreso de La Habana a la lista de patrocinadores del terrorismo tendría consecuencias en este proceso de excarcelaciones. Las dictaduras solo responden a la presión, solo la presión internacional puede lograr liberar a todos los prisioneros políticos y solo la democracia puede terminar con el presidio político en Cuba. Mientras muchas familias en Cuba están disfrutando de sus familiares justo ahora, habemos más de 1000 familias sufriendo por la falta de un miembro de nuestra familia. Legisladores republicanos por el sur de la Florida aplaudieron en sus redes sociales el rápido retorno de La Habana a la lista de estados que patrocinan el terrorismo. La congresista María Elvira Salazar afirmó que Trump acababa de poner a Cuba en el lugar que le correspondía. Su colega Carlos Jiménez aseguró que a la dictadura le quedaba poco porque la decisión de Trump era para poner fin a esa dictadura que pisotea a su pueblo, al tiempo que el congresista Mario Díaz Balar felicitó a esta administración por esa medida hacia la isla y apuntó que la era de apaciguar a los dictadores había terminado. Para el senador Rick Scott, el presidente Trump estaba haciendo lo correcto al deshacer las peligrosas y débiles políticas de apaciguamiento de Biden con el régimen comunista cubano que alimenta el terrorismo. La dictadura tiene a todo el mundo preso en Cuba, a los 11 millones de personas. Sacar a José Daniel Ferrer de la cárcel a su casa no quita que siga estando dentro de una cárcel. Lo pueden poner nuevamente preso donde quiera. En su dura arremetida contra el regreso de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, el régimen también pareció amenazar a la nueva administración Trump con otro éxodo de cubanos
después de culparlo de la masiva fuga de cubanos de los últimos años, sobre todo en su travesía hacia la frontera de Estados Unidos. Y lo hizo justo después de que entre las primeras medidas de Trump en su nuevo mandato estuviera suspender el parol humanitario por el que más de 110.000 cubanos habían entrado a este país. Y además puso fin a la aplicación CBP One, que permitía a inmigrantes, entre ellos también los cubanos, hacer citas para trámites migratorios desde la frontera. Nuestro centro de denuncias, Defensa Cuba Decide, tiene hasta este momento 154 prisioneros políticos excarcelados. Quiero ser muy clara, no son liberaciones, todos han sido excarcelados, ya sea con una licencia extrapenal o con una libertad condicional, todos bajo amenaza, todos continúan siendo rehenes. Y por cierto también, mientras tanto, siguen aumentando los reclamos, las exigencias de familiares, de activistas y exiliados cubanos de que ese régimen libere a todos, absolutamente todos, los más de 1.000 presos políticos que se reportan hoy en cárceles de la isla. Rolando Nápoles, América Noticias.